Los legisladores del recinto de Donceles ya cuentan con la propuesta de egresos y de ingresos que diseñó el gobierno capitalino para el primer año de administración que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum. Vamos a verlo. La secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, Luz Helena González Escobar, entregó al Congreso local el proyecto de presupuesto de egresos 2019 que asciende a 234.016 millones de pesos. La entrega de este proyecto se realizó en conjunto con la Ley de Ingresos y el Código Fiscal. El presupuesto 2019 será expresión de una política estratégica que va a privilegiar la inversión física pública y no el gasto corriente. Es decir, estará directamente relacionado al bienestar de todos. La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Guadalupe Morales, comentó que el presupuesto de egresos dará prioridad a temas de la reconstrucción y a programas sociales, así como lo referente a temas de innovación, y no se prevén recortes al gasto para las 16 alcaldías. Hoy se presenta un paquete económico que por una parte es sensible a las necesidades de los bolsillos de la gente al no determinar incrementos ni nuevos gravámenes y por otra parte contiene un alto grado de responsabilidad y de austeridad al distribuir los recursos públicos con una visión de justicia social, pero sin detener el ritmo de desarrollo de nuestra ciudad. El presupuesto 2019 para la ciudad seguirá la línea de austeridad del gobierno federal y contempla las siguientes medidas. Habrá una disminución en los gastos de administración y de gobierno. El proyecto plantea un incremento de infraestructura, programas sociales y medio ambiente. El presupuesto tendrá una perspectiva de género y de derechos humanos. Se buscará reducir 1,000 plazas de las 5.500 que existen en el gobierno de la Ciudad de México. Se invertirá el 30% del presupuesto total para fortalecer el sistema de seguridad de la ciudad. El proyecto de presupuesto deberá ser aprobado a más tardar el próximo 31 de diciembre y ese mismo martes las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, así como de Hacienda, se encuentran en sesión permanente para su discusión y análisis. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.